Durante siglos, los imperios galácticos se habían expandido, conquistando mundo tras mundo, absorbiendo especies en sus vastos dominios. Pero existía un límite, una barrera invisible donde todos los mapas simplemente terminaban. El espacio humano. Nadie se atrevía a ir más allá. Nadie preguntaba por qué. Las mentes más brillantes de la galaxia susurraban al respecto, pero el miedo los mantenía en silencio. Los Qatari, una raza orgullosa y milenaria, habían cartografiado miles de sistemas estelares. Su imperio se extendía más que cualquier otro. Y sin embargo, cuando alcanzaron los territorios humanos, sus grandes exploradores simplemente se detuvieron. No regresaron. No enviaron señales de socorro, ni mensajes finales, ni se hallaron restos. Solo silencio. El Consejo Galáctico, una coalición de las especies más poderosas del universo conocido, llevaba largo tiempo debatiendo la cuestión humana. Eran una rareza, una especie que había llegado a las estrellas a través de la guerra, la sangre y una determinación imprudente. A diferencia de otras civilizaciones que crecían mediante la diplomacia o el progreso pausado, los humanos se expandían como fuego, violentos, impredecibles, imparables. Y entonces, tan repentinamente como habían emergido, se detuvieron. Sus naves dejaron de explorar. Sus colonias no se extendieron más allá de cierta frontera. No hubo más guerras, ni tratados, ni expansión alguna. Habían trazado una línea en el vacío, y nadie se atrevía a cruzarla. Pero alguien tenía que preguntar. El embajador Corin B., del dominio Cisari, había dedicado su vida a estudiar a los humanos. Eran fascinantes, frágiles, pero aterradores, débiles, pero imposibles de someter. Había leído los informes, escuchado las historias, sentido el nerviosismo que recorría el Consejo cada vez que se mencionaba la Tierra. Y ahora tenía su oportunidad. Una delegación humana había extendido una invitación, la primera en más de un siglo. Una sola nave tenía permiso de ingresar en su espacio para encontrarse con ellos en uno de sus mundos centrales. Era un honor, una oportunidad y una advertencia. Corin sabía los riesgos. Todos lo sabían. Nadie que cruzara al espacio humano había regresado jamás. Pero la pregunta lo consumía por dentro. Necesitaba saber por qué. Así que aceptó. Cuando su nave cruzó la frontera invisible, el silencio cayó sobre su tripulación. Las estrellas más allá parecían más oscuras. El espacio mismo, más denso. Los instrumentos parpadearon, detectando algo anómalo. La vasta nada que antes parecía predecible se volvió ahora incomprensible. Y entonces, los humanos enviaron un mensaje. Bienvenido a nuestro espacio, embajador Bes. Esperamos que disfrute su estadía. Sus voces eran calmadas. Demasiado calmadas. Corin había pasado toda su vida creyendo que el universo seguía ciertas reglas. Pero, en el fondo, lo sabía. Los humanos habían encontrado algo ahí fuera. Algo que nadie más había visto. Y fuese lo que fuese, se habían asegurado de que nadie más lo descubriera. Una nave escolta humana guió el buque de Corin a través del vacío, adentrándolo más en lo desconocido. A diferencia de las grandes naves de guerra del Consejo Galáctico, esta nave humana era esbelta, modesta, y, aun así, algo en ella lo inquietaba. Se movía con una precisión escalofriante, como si estuviera viva. Cada maniobra era demasiado suave, demasiado calculada. Corin había visto naves de guerra, transportes, cruceros diplomáticos, pero esto era otra cosa. Algo diferente. Su tripulación permanecía en silencio, observando la negrura a través de los paneles de visión. Un sentimiento de desasosiego los envolvía. Los sensores de la nave aún parpadeaban, sin poder registrar completamente lo que había más allá. Como si la misma estructura del espacio estuviera distorsionada. Ilegible. Entonces, la voz humana volvió. Nos estamos aproximando a Saúl. Prepárense para el descenso. Las palabras fueron pronunciadas en perfecto estándar galáctico. Y aún así, se sentían frías. Artificiales. Corin había conocido humanos antes, comerciantes, diplomáticos, gente que se conducía con una arrogancia casi natural. Pero esto
Esto era distinto. La pantalla titiló y, por primera vez, Corinne vio la Tierra. No se parecía a ningún mundo natal que hubiera visto antes. Otras especies cuidaban sus planetas, preservando el equilibrio entre la naturaleza y sus ciudades. Pero la Tierra era una paradoja. Estructuras colosales se alzaban más allá de las nubes, y sin embargo, vastas extensiones de naturaleza intacta permanecían. Como si los humanos se rehusaran a dejar atrás su pasado. El planeta no solo estaba vivo con civilización. Había algo más. Algo profundo. Algo antiguo. La nave entró en la atmósfera, y Corinne lo sintió al instante, una presencia. Un peso que se posaba sobre su mente. No era una fuerza física, pero superaba su comprensión. Miró a su tripulación. Ellos también lo sentían. Algo no está bien, susurró uno de ellos. La nave descendió hasta una plataforma de aterrizaje. Las puertas se abrieron. Un grupo de humanos esperaba afuera. Sus expresiones eran inescrutables. A diferencia de otras razas, que se adornaban con metales y túnicas ostentosas, estos humanos vestían uniformes simples, prácticos. Su líder, una mujer de penetrantes ojos grises, dio un paso al frente. «Embajador Bes», dijo. «Bienvenido a la Tierra». Corinne la observó, buscando alguna señal de engaño, alguna pista del misterio que había mantenido a la galaxia a raya. No vio nada. Ni miedo. Ni arrogancia. Solo certeza. Ellos sabían algo. Algo que el resto del universo no debía saber. Y él estaba a punto de descubrir qué era. Corinne pisó la plataforma de aterrizaje. Sus sentidos se vieron abrumados por la mera presencia de la Tierra. El aire era denso, cargado de aromas desconocidos. Flora extraña, el inconfundible toque de metales industriales, y algo más. Algo que no lograba identificar. La líder humana lo observaba con una mirada firme e imperturbable. «Soy la directora Elena Graves», dijo. «Debe de estar cansado por el viaje». Su voz era tranquila, cortés, pero llevaba un trasfondo definitivo. No era una amenaza, ni una invitación. Era simplemente un hecho. «Mi tripulación», empezó a decir Corinne. Elena levantó una mano, interrumpiéndolo con suavidad. «Serán acomodados». Pero su presencia fue solicitada, en solitario. Corinne se tensó. Aquello no era normal. Cualquier encuentro diplomático implicaba una comitiva, guardias, ayudantes, asesores. Pero los humanos parecían tener su propio modo de hacer las cosas. Miró hacia su tripulación. El malestar en sus rostros era evidente, pero no podían hacer nada. Asintió lentamente, dándoles la señal de cumplir las órdenes. Las puertas de la nave se cerraron tras él, y quedó solo. Elena señaló un transporte que lo esperaba. Un vehículo negro, elegante, sin marcas visibles. Corinne vaciló apenas un instante antes de subir. El trayecto fue silencioso. Sin conversación innecesaria. Sin paisaje visible que lo distrajera. Las ventanas eran oscuras, bloqueando cualquier vista del mundo exterior. Corinne se obligó a mantener la calma. Había enfrentado a figuras poderosas antes. Había estado frente a señores de la guerra y emperadores. Sin embargo, sentado junto a esta mujer humana, en ese transporte sin nombre, sentía algo nuevo. No miedo. Pavor. Tras lo que pareció una eternidad, el vehículo se detuvo. Las puertas se abrieron, revelando una estructura subterránea colosal. La arquitectura era perturbadora. Suave. Impecablemente precisa. Nada del burdo industrialismo que Corinne había asociado con los humanos. No había juntas visibles, ni adornos innecesarios. Solo un diseño funcional puro. «Sígame», ordenó Elena. Lo condujo a través de una serie de pasillos que descendían cada vez más en la instalación. Las paredes estaban flanqueadas por enormes puertas, marcadas únicamente con números. Sin símbolos. Sin explicaciones. El aire se volvía más frío. Finalmente, llegaron a una puerta distinta a las demás. Era más grande. Más gruesa. Vibraba con una energía que Corinne podía sentir en sus huesos. Elena colocó la mano sobre un panel, y la puerta se deslizó. El interior estaba oscuro.
Una única ventana, gigantesca, daba a algo más abajo, envuelto en sombras. Corinne se acercó al cristal, intentando ver. Entonces, las luces titilaron, y lo vio. El aire se le escapó de los pulmones. Su mente retrocedió, incapaz de procesar lo que había allí abajo. Estaba vivo. Era inmenso. Y estaba esperando. Corinne se volvió hacia Helena, su voz apenas un susurro. ¿Qué es eso? Ella lo miró, sin inmutarse. Eso, dijo, es la razón por la que nadie cruza al espacio humano. Corinne jadeaba, respiraciones cortas y entrecortadas. Sus corazones gemelos latían con violencia contra su pecho mientras contemplaba lo que yacía más allá del cristal reforzado. La cámara se extendía a lo lejos, tan profunda que parecía desafiar la lógica. Estaba tenuemente iluminada por luces empotradas en las paredes. Y en el centro de todo, eso. Aquella criatura, si se la podía llamar así, era vasta, inconcebible. Su forma cambiaba, ondulando como si no estuviera del todo atada a las reglas del universo. No tenía una silueta definida ni anatomía clara. Y aún así, su mente intentaba inútilmente imponerle lógica. Un momento parecía una masa amorfa de tentáculos retorciéndose. Al siguiente, insinuaba una figura vagamente humanoide, con extremidades alargadas que se movían con una lentitud deliberada. Pero lo peor era la sensación de conciencia. Lo estaba observando. No con ojos. No había ojos. Pero Corinne podía sentir su atención clavarse en él, filtrándose en su ser como aceite derramado sobre agua. Cada instinto dentro de él le gritaba que huyera, que escapara, que pusiera tanta distancia como pudiera entre él y aquello encerrado ahí abajo. Pero su cuerpo no respondía. ¿Qué es eso? Logró balbucear, con los labios secos. Helena Grave seguía a su lado, los brazos cruzados tras la espalda, expresión impenetrable. Observaba a Corinne, más interesada en su reacción que en la criatura. Esto es lo que encontramos, dijo en voz baja. O, más bien, lo que nos encontró a nosotros. Corinne apartó la mirada del cristal, desesperado por una explicación. Lo capturaron, dijo, con voz tensa. ¿Cómo? Helena soltó un suspiro lento. No, embajador. No lo capturamos. Lo contenemos. La mente de Corinne dio un vuelco. Contención. Una palabra peligrosa. Implicaba algo demasiado poderoso para ser liberado, algo que requería vigilancia constante. Había oído de especies que intentaban tales cosas. Criaturas de los márgenes del universo conocido que necesitaban planetas enteros como prisiones. Pero esto era distinto. Esto no era un ser hallado en algún mundo lejano. Era algo que los humanos habían encontrado, dentro de su propio espacio. Y que habían encerrado. Sus dedos se aferraron al barandal, tratando de mantener la voz firme. ¿De dónde vino? Helena no respondió de inmediato. Se volvió hacia el cristal. La entidad, abajo, pareció reaccionar a su presencia. Su forma pulsaba. Cambiaba. No lo sabemos, admitió. Solo sabemos que existen. Y que no deberíamos verlos. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Corinne. ¿Existen? ¿En plural? Tragó saliva con dificultad. ¿Cuántos? Helena lo miró al fin. Sus ojos grises eran afilados. Implacables. Demasiados. Un silencio denso llenó la sala de observación. La mente de Corinne se aceleraba, contemplando posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Siempre había creído que, pese a todos sus misterios, el universo seguía ciertas reglas. Las civilizaciones nacen y caen, los imperios chocan, se firman tratados, se libran guerras. Pero esto era otra cosa. Algo más antiguo. Más profundo. Algo que nunca debió ser descubierto. Y esto, murmuró Corinne, apenas capaz de articular las palabras, es la razón por la que nadie cruza al espacio humano. Helena asintió. Los otros imperios asumen que dejamos de expandirnos por precaución. Que alcanzamos el límite de nuestra ambición. Se volvió hacia la criatura, su rostro inexpresivo. Pero la verdad es que fuimos demasiado lejos. Vimos demasiado.
Y aprendimos la única cosa que ninguna otra especie en la galaxia parece comprender. Corín apenas podía respirar. ¿Y qué es? La voz de Elena fue serena. Casi demasiado serena. Que nunca estuvimos solos. Corín sintió el peso de esas palabras caer sobre él como una losa. Su pueblo, los Isari, siempre se había enorgullecido de su conocimiento. Sus vastos archivos de mapas estelares e historias antiguas. Habían cartografiado miles de sistemas, encontrado cientos de especies, librado guerras y negociado la paz. Y, sin embargo, en todos sus registros, en todas sus exploraciones, jamás se habían topado con algo como esto. Debería irme, dijo Elena, su voz más suave ahora. La mirada de Corín se alzó hacia ella, sorprendido. ¿Qué? Ella se giró del todo, enfrentándolo de nuevo. Le concedimos esta reunión porque sabíamos que usted preguntaría, explicó. Sabíamos que, eventualmente, alguien del consejo iría demasiado lejos. Que la curiosidad vencería a uno de ustedes. Un escalofrío recorrió el estómago de Corín. ¿Me están advirtiendo? Elena hizo una leve inclinación de cabeza. No impedimos que otros crucen al espacio humano por secretos o poder, dijo. Lo hacemos porque estamos conteniendo algo. Y si el resto de la galaxia comienza a hurgar donde no debe, no podemos garantizar que esa contención se mantenga. El significado de sus palabras lo atravesó como hielo. Los humanos no eran aislacionistas. No estaban escondiendo secretos por egoísmo. Estaban de pie al borde de algo terrible, conteniéndolo. Y si esa contención fallaba, las manos de Corín temblaban. Quería discutir, exigir respuestas, insistir en que el Consejo Galáctico tenía derecho a conocer toda la verdad. Pero, en el fondo, lo entendía. Algunas verdades es mejor que permanezcan ocultas. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Y los humanos, temerarios, aterradores, ya habían aprendido esa lección. A la fuerza. Corín exhaló con lentitud y se apartó del cristal. Llévame de regreso a mi nave. Elena asintió una vez. Sin discusión. Sin más palabras. Solo un entendimiento silencioso. Caminaron juntos lejos del mirador, y Corín se obligó a no mirar atrás. A no lanzarle una última mirada a aquella cosa imposible que dormía, o vigilaba, bajo sus pies. Pero justo cuando las puertas se cerraron tras él, lo oyó. Un susurro. Una voz que no estaba destinada a oídos mortales. Te vemos. Corín no habló durante el viaje de regreso, porque por primera vez en su vida, comprendía lo que era el miedo. El trayecto fue sofocante. Corín se sentó en silencio, su mente girando, atrapada en el peso de lo que había presenciado. El transporte se deslizaba con esa misma precisión inquietante, atravesando los pasillos subterráneos sin un solo movimiento brusco, sin vacilaciones. Cada segundo que pasaba, el susurro resonaba en su mente. Te vemos. No tenía origen. No hubo boca que lo pronunciara. Pero lo había escuchado tan claramente como si se lo hubieran dicho al oído. Apretó los puños. Tenía que concentrarse. Era un diplomático. Un embajador. Había enfrentado a los seres más astutos y manipuladores de la galaxia. Había discutido con líderes que controlaban los destinos de mundos enteros. Y, sin embargo, nada lo había preparado para esto. Al otro lado del transporte, Elena Graves mantenía la compostura. Brazos cruzados. Mirada fija al frente. No había dicho una palabra desde que salieron de la cámara. No hacía falta. Finalmente, Corín encontró su voz. Fue más débil de lo que pretendía. ¿Hace cuánto saben de ellos? Elena asintió. Más tiempo del que podrías creer. Corín soltó un suspiro tembloroso. ¿Y lo han ocultado al resto de la galaxia todo este tiempo? Una pequeña sonrisa sin alegría cruzó fugazmente por sus labios. ¿Tú lo habrías hecho diferente? Él quería decir que sí. Quería insistir en que el Consejo tenía derecho a saberlo. Que todas las especies del universo deberían unirse frente a una amenaza de semejante magnitud. Pero las palabras murieron antes de salir de su boca. No, no lo habría hecho diferente. Porque esto no era una guerra. No era un enemigo que se pudiera derrotar con flotas y armas.
Era otra cosa. Algo más antiguo. Algo más allá de la comprensión de cualquier especie que aún creyera controlar el universo. ¿Cuántos lo han visto?, preguntó. La expresión de Elena se ensombreció. Pocos. Y aún menos, los que conservan la cordura. Un escalofrío recorrió la espalda de Corín. Regresará con su gente, continuó Elena. Les dirá que la humanidad se niega a abrir sus fronteras. Que no cambiaremos nuestra postura. Y que si insisten en presionar. Giró la cabeza para mirarlo directamente. Por primera vez, Corín vio algo en sus ojos. No miedo. Determinación. Si presionan más allá, dijo ella, no los detendremos. Pero tampoco seremos responsables de lo que ocurra. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Corín respiró hondo, procesando las implicaciones de sus palabras. Si contaba la verdad al consejo, exigirían pruebas. Enviarían exploradores, luego científicos, luego naves de guerra. Creerían estar preparados para lo que pudieran encontrar. Pero no lo estaban. La nave llegó a su plataforma de aterrizaje. Las puertas se abrieron. Su nave seguía ahí, tal como la había dejado. Su tripulación lo esperaba ansiosa al pie de la rampa. Se irguieron al verlo salir, sus ojos pasando nerviosos de él a los escoltas humanos. Corín se volvió hacia Elena una última vez. No me estás contando todo. Sus labios se apretaron en una línea delgada. No, admitió. No lo hago. Consideró insistir, exigir saber más. Pero al final, no lo hizo. Hay conocimientos que simplemente no deben obtenerse. Sin decir otra palabra, caminó hacia su nave. Su tripulación lo siguió sin cuestionarlo, percibiendo el peso en su silencio. Las puertas se sellaron tras ellos, y Corín fue directo al puente de mando. Prepárense para el despegue inmediato, ordenó. Los motores de la nave rugieron al encenderse. Mientras ascendían, dejando atrás la Tierra, Corín le echó una última mirada al planeta azul, cada vez más pequeño bajo ellos. No era un imperio. No era un dominio hambriento de guerra en busca de expansión. Era un muro delgado y frágil entre el universo conocido, y algo que nadie debía ver jamás. Y por primera vez, Corín rezó para que ese muro resistiera. Porque si caía, nada lo haría. Cuando la nave rompió la gravedad terrestre, Corín permaneció frente al ventanal de observación, viendo cómo el planeta azul desaparecía en la oscuridad del espacio. Sus corazones gemelos aún latían con fuerza. Su mente repasaba, una y otra vez, todo lo que había visto. Su tripulación permanecía en silencio tras él, percibiendo el peso de su postura, la tensión en su espalda. La vista de la Tierra debería haber sido reconfortante. Solo otro mundo habitado entre muchos. Pero ahora se sentía distinto. Era una prisión. Y por primera vez en su vida, Corín temía por lo que había dentro. ¿Embajador? La voz de su segundo al mando, el comandante Bake, rompió el silencio. ¿Estamos listos para partir? Corín asintió, obligando a su voz a mantenerse firme. Establezcan curso hacia la estación del Consejo. Sin demoras. Bake dudó. ¿No enviaremos un informe a los humanos antes de partir? No, dijo Corín, tajante. Nos vamos ya. Hubo una pausa. Luego Bake asintió brevemente y giró para dar las órdenes. La tripulación, aunque confundida, obedeció sin objeciones. El zumbido de los motores se intensificó mientras se preparaban para el salto a velocidad supralumínica. Corín se sentó en su consola de mando, los dedos crispados sobre los apoyabrazos. Su mente seguía repitiendo las últimas palabras de Elena Graves. No los detendremos. Pero no seremos responsables de lo que ocurra después. No fue una advertencia. Fue una promesa. La nave se impulsó hacia adelante. Las estrellas se estiraron más allá del ventanal, al acelerarse en el vacío. Pero sin importar cuán lejos viajaran, Corín aún sentía esa mirada. El peso de unos ojos invisibles. El viaje de regreso a la estación del Consejo Galáctico fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Pero Corín no halló consuelo en ello. Cada momento de silencio. Cada rincón vacío del espacio. Todo se sentía más denso.
más pesado que antes. Pasó horas revisando sus notas diplomáticas, reescribiendo el informe una y otra vez, sin decidir cuánto decir al consejo y cuánto dejar fuera. Cuando por fin llegaron, la estación apareció ante ellos, una estructura colosal suspendida en el borde del espacio neutral. Su diseño era una mezcla de docenas de especies. Un lugar de política, negociaciones, palabras medidas y alianzas calculadas. Ahora, le parecía diminuto. Cuando su nave atracó, Corín se ajustó el uniforme y respiró hondo. Debía tener cuidado. Una frase mal dicha, una advertencia fuera de lugar, y el consejo insistiría en investigar más a fondo. Y eso no podía pasar. La esclusa de aire se abrió con un siseo. Lo recibió una escolta de funcionarios. Ya sabían que había estado con los humanos. Una reunión formal estaba programada para dentro de una hora. No tenía tiempo para prepararse más. Mientras lo guiaban por los pasillos relucientes de la estación, Corín mantenía el rostro impasible. Su mente tejía cuidadosamente las palabras que debía usar. Cuando las grandes puertas de la asamblea se abrieron, decenas de representantes de toda la galaxia lo miraron, esperando su informe. Se situó en el centro de la sala, erguido, a pesar del peso que oprimía sus hombros. Las negociaciones con la humanidad han concluido, comenzó, con voz firme. Y su postura no ha cambiado. No se expandirán. No abrirán sus fronteras. Y no hablarán sobre los motivos de su aislamiento. Un murmullo recorrió la sala. Ya podía ver el descontento entre las facciones más agresivas. Querrían presionar. Exigir respuestas. Corín inhaló profundamente. Era el momento de decidir. ¿Decir la verdad y arriesgarlo todo? ¿O mentir y rezar para que la galaxia jamás descubriera lo que se escondía más allá del borde del espacio humano? Exhaló. Su voz, serena, calculada. La humanidad ha elegido su camino. Y recomiendo encarecidamente al Consejo que lo respete. Silencio. Y luego, las voces se alzaron. Algunos representantes mostraban aprobación. Otros protestaban con vehemencia. Le lanzaban preguntas desde todas direcciones, pero Corín se mantuvo firme, su rostro imperturbable. Porque había una verdad que él conocía con certeza. Algunos secretos no deben descubrirse. Y algunas advertencias deben ser obedecidas. Incluso si vienen de la especie más peligrosa de la galaxia. La cámara del Consejo estalló en un oleaje caótico de murmullos y debates. Las voces de docenas de especies se alzaban con frustración. Corín permaneció inmóvil, dejando que el ruido lo envolviera. Lo había anticipado. El Consejo Galáctico llevaba siglos expandiéndose, explorando, registrando cada rincón del universo conocido. La idea de que una especie más joven, además, les impidiera seguir explorando era un insulto a su autoridad colectiva. Una voz cortó el ruido como una cuchilla. Embajador Corín. Volteó hacia la fuente. El alto canciller Vir del dominio Kabar. Una figura imponente de piel escamada y ojos dorados se había puesto de pie. A diferencia del resto, su voz no contenía frustración. Solo cálculo. ¿Esperas que aceptemos esta respuesta? Preguntó Vir, sus ojos fijos en Corín como los de un depredador. ¿Que respetemos simplemente su negativa? Corín mantuvo su expresión neutra. Sí. Un murmullo de disconformidad recorrió la sala. Los labios de Vir se curvaron apenas, en lo que parecía una sonrisa. ¿Y por qué exactamente deberíamos hacerlo? Se inclinó hacia adelante. ¿Nos pides que renunciemos a una región del espacio, porque los humanos lo dijeron? Debes entender lo débil que suena eso. Los dedos de Corín se tensaron a los lados. No es debilidad, dijo con cuidado. Es sabiduría. Los ojos de Vir se entrecerraron. Entonces comparte esa sabiduría con nosotros. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se clavaron en Corín. Sus corazones gemelos golpeaban dentro de su pecho. Había esperado este desafío. Pero aún no tenía la respuesta perfecta. Si les contaba toda la verdad, exigirían pruebas. Y eso significaría expediciones. Naves cruzando al espacio humano. Y entonces, aquella cosa que le había susurrado,
Sabría. Los vería. Corín inspiró con lentitud. La humanidad ha permanecido dentro de sus fronteras durante siglos, dijo. No buscan conquista, ni interfieren en los asuntos de los demás. Si quisieran guerra, ya la habrían iniciado. Si quisieran aliados, los habrían buscado. Pero en cambio, permanecen contenidos. No por nosotros, sino por algo que no nombran. Dejó que el peso de sus palabras cayera sobre ellos antes de continuar. Y si una especie tan obstinada como la humanidad se niega a avanzar, tal vez, deberíamos preguntarnos por qué, antes de exigir que se aparten. Los ojos dorados de Vir brillaban. O tal vez, replicó, encontraron algo valioso dentro de su territorio, y quieren quedárselo. La mandíbula de Corín se tensó. Aquello era peligroso. El dominio Kabar era una de las facciones más ambiciosas del Consejo. No veían obstáculos, solo desafíos. Y si Vir creía que los humanos ocultaban algo de valor, presionaría por una intervención directa. Los humanos no lanzaron amenazas, dijo Corín, manteniendo la voz firme. No se mostraron con arrogancia, ni intentaron engañarme. Dijeron una sola cosa, con claridad. Clavó la mirada en Vir. Si entramos en su espacio, no nos protegerán. Y no se harán responsables de lo que le ocurra a quienes ignoren sus advertencias. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Algunos representantes se miraron entre sí, su seguridad tambaleante. Pero Vir seguía impasible. ¿Y tú les crees? Corín sostuvo su mirada sin pestañear. Sí. Vir lo observó largo rato. Luego, con un leve resoplido, se recostó en su asiento. Tu cautela ha sido registrada, embajador. Pero Corín sabía que esto no había terminado. Vir no estaba convencido. Y muchos otros tampoco. A medida que el debate continuaba, el estómago de Corín se retorcía con una creciente ansiedad. Había hecho lo que estaba en sus manos. Pero no sería suficiente. Había demasiadas voces en esa sala que veían un misterio como una invitación, y no como una advertencia. Enviarían naves. Intentarían trazar lo que había más allá de las fronteras humanas. Y cuando lo hicieran, algo los vería. Corín apretó los puños. Un escalofrío de frío puro le subió por la columna. Solo podía rezar que, cuando el Consejo finalmente comprendiera la verdad, no fuera demasiado tarde. La sesión del Consejo se prolongó durante horas, repleta de debates, contraargumentos y posturas burocráticas. Algunos representantes sostenían que el secretismo de la humanidad justificaba una investigación. Otros, más prudentes, pedían paciencia y diplomacia. Pero Corín ya conocía la verdad. El Consejo no era una institución conocida por su paciencia. Cuando por fin terminó la sesión, nada se había decidido formalmente. Pero él lo veía en sus ojos. Las piezas ya se movían. Las facciones poderosas, especialmente el dominio Kabar, no dejarían que ese misterio quedara sin resolver. Al salir de la cámara, su segundo al mando, Bake, se colocó a su lado. Van a enviar naves, dijo Corín con resignación. Lo sé. No escucharán la advertencia. Lo sé. Caminaron en silencio un rato, sus pasos resonando en los amplios pasillos de la estación. Fuera, a través de los grandes ventanales, la inmensidad del espacio se extendía sin fin, salpicada por las luces de naves que llegaban y partían. Corín se preguntó cuántas de ellas no regresarían si cruzaban la frontera equivocada. Bake dudó un momento antes de hablar de nuevo. ¿Qué fue exactamente lo que viste en la Tierra? Corín se detuvo en seco. Su mente regresó al momento en la cámara subterránea. El susurro. La presencia asfixiante. La forma en que la realidad misma parecía doblarse alrededor de aquello que los humanos ocultaban. ¿Cómo ponerlo en palabras? Se volvió hacia Bake, su expresión sombría. Vi algo que no comprendo, respondió, tras una pausa. Y no quiero comprenderlo. Por primera vez, Bake pareció perturbado. ¿Tan grave fue? Corín exhaló lentamente. Peor. Reanudaron la marcha. Pero Corín sabía que su segundo al mando estaba intranquilo. Y eso era bueno. Un poco de miedo era mejor que una curiosidad temeraria. Cuando llegaron a su nave, Corín no perdió tiempo en preparar el despegue.
No quería quedarse más en la estación. Había hecho todo lo que podía. Ahora, solo le quedaba esperar. La nave se desacopló de la estación y puso rumbo al espacio neutral. Corinne se permitió un breve instante de alivio. Había entregado la advertencia. El resto, ya no dependía de él. O eso creía. 3 semanas después, llegó la señal de socorro. Corinne estaba en sus aposentos cuando la alerta apareció en su pantalla. Su corazón se aceleró al leer el informe. Una nave de reconocimiento del dominio Kabar había desaparecido en espacio humano. Más reportes llegaron en rápida sucesión. Las naves enviadas a investigar también habían desaparecido. Sin restos. Sin balizas de auxilio. Sin sobrevivientes. Solo silencio. El consejo entró en pánico. El dominio Kabar exigía respuestas. Los humanos no dieron ninguna. Solo repitieron el mismo mensaje. No vengan. No envíen más naves. No los ayudaremos. Un escalofrío helado se instaló en los huesos de Corinne. Esto era el escenario que temía. Alguien había ignorado la advertencia. Y ahora, algo estaba despierto. Se convocó una sesión de emergencia del Consejo. Las tensiones estaban por las nubes. Los representantes divididos. Algunos pedían represalias contra la humanidad por su negativa a cooperar. Otros rogaban cautela ante una amenaza invisible. El alto canciller Vir estaba furioso. «Hemos perdido a los nuestros», rugió, golpeando la mesa con un puño garrazo. «Y los humanos se niegan a responder». Corinne permaneció en silencio. Escuchaba. Su mente hilaba ideas, ataba cabos. Sabía, en lo más profundo, que los humanos no eran responsables directos de las desapariciones. Otra cosa los había tomado. Recordó las palabras de Helena Graves. «No los detendremos. Pero no seremos responsables de lo que ocurra después». Eso era exactamente lo que quiso decir. Corinne se puso de pie. «Canciller», dijo, dirigiéndose a Vir. «Usted cree que la humanidad oculta información. Puede ser cierto. Pero le pido que considere algo». Hizo una pausa. ¿Y si no fueron ellos? Vir lo fulminó con la mirada, colérico. ¿Entonces quién? Corinne dudó. Escogió sus palabras con cuidado. Asumen que somos los únicos observando. Dejó que la implicación calara en la sala. ¿Y si algo nos está observando a nosotros? Un silencio denso se apoderó de la cámara. La idea era demasiado terrible para digerirla. Vir resopló, desdeñoso. Si existe una amenaza, debemos descubrirla. No podemos permitir que la humanidad dicte los límites de nuestro conocimiento. Corinne apretó los puños. Ese pensamiento. Eso era lo que los condenaría. Pero antes de que pudiera replicar, las alarmas de emergencia estallaron. Había llegado una nueva transmisión. De la nave Kabar desaparecida. Y lo que contenía era peor de lo que Corinne jamás había imaginado. La cámara del consejo quedó en silencio absoluto mientras la transmisión de emergencia comenzaba a proyectarse en la pantalla central. La imagen era borrosa, cubierta de estática, pero la voz que se escuchaba era inconfundiblemente Kabar. «Aquí nave de reconocimiento Voraje. Estamos perdidos». La voz temblaba. Corinne jamás había escuchado a un Kabar sonar así. Eran una especie guerrera, forjada en el combate. Su cultura estaba basada en la fuerza y la dominación. Pero eso era miedo. «Están aquí», continuó la voz, ya apenas un susurro. «No son humanos. No son humanos. Nos observan. Una ráfaga de estática cortó la señal. Y entonces, algo más atravesó la transmisión. No fue un grito. No fue una súplica. Fue un sonido. Un murmullo bajo, distorsionado, como un susurro grave superpuesto sobre sí mismo miles de veces. Como un coro de bocas invisibles hablando al unísono. No era ningún idioma conocido. Era algo más profundo. Primal. Y cada ser en esa cámara lo sintió. Algunos se llevaron las manos al pecho, como si el sonido presionara sus pulmones. Otros se estremecieron, con un frío abismal recorriéndoles la espalda. Y luego, de pronto, silencio. La transmisión se cortó.
La sala quedó congelada por el horror. Nadie hablaba. Nadie se movía. Hasta que Vir se levantó bruscamente. ¿De dónde provino esa señal? Su voz era cortante, pero había algo más en ella. Algo que intentaba ocultar. Miedo. Un técnico dudó antes de responder. Emanó desde el borde más lejano del espacio humano. La mandíbula de Vir se tensó. Entonces, enviamos una flota. El estómago de Corín se hundió. No puedes estar hablando en serio. Vir se volvió hacia él, sus ojos ardiendo de rabia. Hemos perdido naves. Hemos perdido compatriotas. ¿Esperas que nos quedemos de brazos cruzados mientras eso nos observa? Eso que escuchamos, interrumpió Corín, no era Kavar. Y no era humano. Era otra cosa. Vir soltó una carcajada amarga. ¿Y qué propones? ¿Que dejemos a los nuestros a merced de esa cosa? La mente de Corín giraba, buscando una salida. Enviemos una misión diplomática. Hablemos con los humanos. Ellos saben lo que hay ahí fuera. Si entramos en su espacio sin entender lo que enfrentamos. Vir golpeó la mesa con el puño. Entender es para cobardes. Lo que necesitamos ahora es acción. Corín cerró los ojos un momento, conteniendo la frustración. Si envías una flota al espacio humano, no solo estarás enfrentando a los humanos. Bajó la voz, haciéndola casi un murmullo. Estarás enfrentando aquello de lo que ellos están escondiéndose. Por primera vez, Vir vaciló. No porque estuviera convencido, sino porque el miedo en la sala era palpable. La transmisión los había sacudido a todos. Sentían algo antinatural en aquel susurro. Algo que escapaba a su comprensión. Pero líderes como Vir no retrocedían ante el miedo. Luchaban contra él. Y Corín sabía, en el fondo, que ningún argumento lo detendría. Vir se dio la vuelta. Movilicen la flota. 2 semanas estándar más tarde, la flota Kavar llegó al borde del espacio humano. Corín no fue invitado. No fue consultado. Solo recibió un mensaje breve, frío, de parte de Vir. No interfieras. Y así lo hizo. Se mantuvo en su propia nave, estacionado a la distancia. Observando. Esperando. Al principio, no pasó nada. La flota Kavar realizó escaneos de largo alcance. No encontraron nada. Ni restos. Ni defensas humanas. Solo vacío. Y entonces comenzaron los susurros. No por los canales de comunicación. No por ninguna frecuencia conocida. En sus mentes. Al principio fue solo una sensación. Un leve cosquilleo en la parte trasera de sus pensamientos. Una presencia silenciosa. La sensación innegable de ser observados. Luego, las voces se hicieron más claras. Uno por uno, los tripulantes comenzaron a reportar que oían algo. Un susurro justo en el límite de la comprensión. Y entonces aparecieron las sombras. No eran naves. No eran formas de vida. No eran nada para lo que los Kavar tuvieran palabras. Simplemente estaban ahí, observando, esperando. Una nave Kavar abrió fuego. Y ahí fue cuando empezaron los gritos. No venían por los canales de comunicación. Venían desde las propias naves. El metal crujía. Los cascos se doblaban como si manos invisibles los aplastaran desde dentro. Algunas naves intentaron huir, solo para desaparecer en mitad del vuelo. Se desvanecían sin dejar rastro. La nave insignia intentó enviar una señal de auxilio. Las últimas palabras que la flota envió al consejo fueron: estábamos equivocados. Y luego, silencio. La flota entera había desaparecido. No destruida. No aniquilada en combate. Borrada. Como si nunca hubiera estado allí. 3 días después, Corín estaba solo en sus aposentos, mirando fijamente al vacío tras el ventanal de su nave. Sabía qué pasaría. Había intentado evitarlo. Y aún así, ni siquiera él había anticipado la magnitud del desastre. El dominio Kavar estaba en caos. El consejo, conmocionado hasta lo más profundo. Incluso Vir, el arrogante, inquebrantable guerrero, había desaparecido, perdido junto con su flota ante la misma fuerza insondable que se había llevado a todos los demás.
La humanidad permanecía en silencio. Sin amenazas. Sin advertencias. Sin reacción alguna. Como si todo esto hubiera sido inevitable. Como si no fuera la primera vez que sucedía. Una notificación privada parpadeó en la pantalla de Corinne. Un mensaje anónimo. Una sola línea de texto. Les dijimos que no miraran. Corinne cerró los ojos. En algún lugar, en la oscuridad del universo, algo estaba despierto ahora. Y sabía que habían sido vistos. El mensaje seguía allí, en la pantalla de Corinne. Su significado se hundía en sus pensamientos como una piedra en un océano negro y profundo. Les dijimos que no miraran. No era una amenaza. No era una advertencia. Era un hecho. Sus manos se cerraron en puños. La flota del dominio Kabar no había sido destruida. No había sido vencida. Había sido borrada. Como si jamás hubiera existido. Y la humanidad no celebró. No contraatacó. Simplemente observó. Indiferente. Como si todo esto ya hubiese ocurrido antes. Corinne exhaló lentamente. Solo quedaba una opción. Una única posibilidad para hacer lo que nadie más había tenido el sentido común de intentar. Hablar con los humanos. El viaje de regreso a la Tierra fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Ninguna nave humana lo interceptó. Ninguna advertencia surgió por los canales. Y eso fue lo que más lo inquietó. Sabían que se acercaba. Y no lo estaban deteniendo. Eso solo significaba una de dos cosas. O no lo veían como una amenaza. O ya no veían a nadie como una amenaza. Desde la órbita, la superficie terrestre se veía tan inocente como siempre. Océanos azules. Continentes verdes llenos de vida. Ciudades que se alzaban hasta tocar el cielo. Tecnología que, en muchos aspectos, estaba por detrás de otras especies. Y, sin embargo, ahí estaba la humanidad. Intacta. Inquebrantable. Sin miedo. Elena Graves lo esperaba. Estaba de pie en una plataforma de observación silenciosa, con vista a una ciudad que brillaba bajo el sol. Sus manos cruzadas detrás de la espalda. Una leve sonrisa en los labios. Sabía que vendrías, dijo. Corinne se detuvo a unos pasos de ella. Sabías que pasaría. Elena ladeó apenas la cabeza. Les advertimos. Las manos de Corinne se tensaron. Los dejaste morir. La sonrisa de Elena se desvaneció. No, dijo con serenidad. Les permitimos elegir por sí mismos. Corinne apretó los dientes, frustrado. ¿Y qué es esta cosa?, exigió. La que se los llevó. ¿Qué fue lo que despertaron? Elena lo observó, como evaluando cuánto debía decirle. Suspiró. No es una cosa, Corinne. Él se congeló. Algo en su tono hizo que su piel se erizara. Entonces, ¿qué es? No es una especie. No es una fuerza. Ni siquiera es un dios. Volvió la mirada hacia la ciudad, hacia los edificios, los cielos. Es el espacio entre las cosas. El pulso de Corinne se aceleró. No. No entiendo. No necesitas hacerlo. Su voz era suave ahora. Lejana. Aprendimos hace mucho tiempo que hay preguntas que no deben hacerse. Puertas que no deben abrirse. Pero cada especie que se alza, que construye, que anhela más, todas cometen el mismo error. ¿Qué error? Elena lo miró, su rostro inexpresivo. Creen que el vacío está vacío. Corinne sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. La flota Kabar no había sido destruida. Había sido oída. Y aquello que escuchó, respondió. Corinne retrocedió, aturdido. Eso no tiene sentido. ¿Cómo podrían saber todo esto? Elena sonrió. Pero era una sonrisa triste. Cansada. Porque fuimos los primeros en mirar. La verdad lo golpeó como un puñetazo en el pecho. La humanidad ya había cometido ese error. Y habían sobrevivido. Corinne dio otro paso atrás, su mente girando. ¿Lo están conteniendo? Tanto como podemos. ¿Y por cuánto tiempo? Elena exhaló. Mientras no repitamos los errores de otros. Corinne desvió la mirada, observando el vasto y vibrante planeta bajo sus pies. Una especie que dejó de expandirse. Que dejó de avanzar demasiado lejos.
que aprendió a no desafiar lo desconocido. Y ahora, entendía. El mapa galáctico no terminaba en el espacio humano porque los humanos fueran un peligro. Terminaba ahí, porque ellos sabían dónde estaba el verdadero peligro. Y el resto de la galaxia era demasiado arrogante para escucharlos. Corín se volvió, con el estómago revuelto por la inquietud. ¿Qué pasa ahora? La voz de Helena fue firme. Eso depende. ¿Depende de qué? Ella lo miró. Y por primera vez, Corín vio algo en sus ojos. Algo antiguo. Algo marcado. Algo que había sobrevivido, demasiado. Depende de si la galaxia puede aprender a quedarse en silencio. Corín abandonó la Tierra ese mismo día, con más preguntas que respuestas. Pero había una cosa que ya sabía con absoluta certeza. No había una guerra que luchar. No había un enemigo que derrotar. Solo existía un silencio eterno, expectante. Y el conocimiento ineludible de que, en algún lugar del vacío, algo aún estaba escuchando. El regreso fue silencioso. No había palabras suficientes para describir lo que había visto, lo que había sentido. Pero sabía que debía intentarlo. Sabía que el consejo exigiría un nuevo informe. Que querrían saberlo todo. Y sabía también que decir la verdad solo provocaría una cosa. Otra tragedia. Cuando llegó a la estación del consejo, ya lo esperaban. Los rumores habían viajado más rápido que su nave. El dominio Kabar había sido borrado del espacio conocido. No quedaba rastro alguno. Solo el eco de su desaparición y el miedo. Corín fue escoltado directamente a la sala de reuniones. Los representantes lo rodearon. Decenas de especies, todas con sus propias ambiciones, temores y curiosidades. Se sentó en el centro de la cámara, rodeado de ojos ansiosos. Un alto funcionario alzó la voz. Embajador Corín B., ¿qué ha descubierto? Corín inspiró lentamente. Miró a todos los presentes. Y mintió. La humanidad permanece firme en su postura. No abrirán sus fronteras. No desean más contacto. Y no discutirán los motivos de su aislamiento. Murmullos estallaron por toda la sala. Algunos gritaron indignados. Otros dudaban. Pero Corín se mantuvo firme. Sabía lo que vendría. Sabía que muchos no aceptarían su palabra. Sabía que insistirían. Sabía que ignorarían el miedo. Que ignorarían el silencio. Y que algún día, volverían a mirar hacia donde no debían. Aún así, dijo lo único que podía decir. Aconsejo enfáticamente que respetemos su decisión. Y cuando uno de los representantes, una figura esbelta, de voz aguda y mirada penetrante, lo retó directamente, Corín respondió con calma. Si los humanos se niegan a moverse, tal vez deberíamos preguntarnos por qué, antes de obligarlos a hacerlo. Pero él sabía. Sabía que no escuchaban. Porque el consejo no estaba hecho para escuchar advertencias. Estaba hecho para avanzar. Para conquistar. Para explorar. Y en su arrogancia, algún día, volverían a hacer ruido. Y algo respondería otra vez. Horas más tarde, Corín caminaba por los pasillos de la estación con su segundo al mando, Bake, a su lado. ¿Van a enviar más naves? Preguntó Bake. Corín asintió lentamente. Van a ignorar la advertencia. Se detuvo frente a uno de los ventanales, observando el flujo constante de naves cruzando el vacío. ¿Qué viste exactamente en la Tierra? Insistió Bake. Corín guardó silencio un momento. Recordó la presencia. El susurro. La forma en que el universo pareció quebrarse, solo un instante, frente a esa criatura imposible. Vi algo que no entiendo, respondió finalmente. Y no quiero entenderlo. Bake tragó saliva, incómodo. ¿Fue así de malo? Corín lo miró. Peor. Ambos continuaron hacia su nave. No intercambiaron más palabras. Un poco de miedo era mejor que una curiosidad sin límites. Horas más tarde, partieron de la estación. Corín no quería quedarse allí. No quería oír más discursos. Más planes. Había hecho su parte. Ahora solo podía esperar. 3 semanas después, llegó otra señal. Una nueva nave había cruzado al espacio humano. Otra misión de exploración. No regresó.
La transmisión fue corta. Unos segundos de ruido. Una sola frase, apenas perceptible, entre la estática. «Nos ven». Corinne cerró los ojos. Y esta vez, no dijo nada. Porque ya sabía que nadie lo escucharía.